Bueno, bienvenidos una vez más. Aquí estoy con Luis Cueto. Ya saben que una de las cosas más interesantes para mí es conocer a los emprendedores y los emprendedores tomando como un significado de la palabra gente que está dispuesta a hacer tareas no tan fáciles o no tan sencillas. Y eso es un emprendedor. Entonces, Luis Cueto para mí es uno de los emprendedores más osados que conozco, más atrevidos y también más que se ha atrevido a ser muy desafiante en su vida. Pero bueno, no les cuento más, vamos a descubrir un poco acerca de Luis Cueto. Y ¿cómo estás, jefe? ¿Cómo te sientes? Muy bien, me siento bastante bien Sí, y muy, muy honrado de poder conversar contigo. qué bueno. Pues fíjate que hay muchas cosas que me llaman la atención de tu vida y de las cosas que has hecho y has logrado y que también muchas de ellas admiro y que tomo como referencia. Y una de esas cosas que tomo como referencia es que nunca has trabajado para una empresa, ¿no? Y recuerdo que hace muchos años me dijiste que tú así lo habías decidido, o sea, que en ti había una convicción de no trabajar para una empresa que no te gustaba y que no era algo que deseabas, ¿no? Entonces, pues, ¿de dónde nace esa convicción o ese repudio hacia el trabajo formal de una empresa? Pues es muy interesante, ¿verdad? Pero yo pienso que tiene que ver con la forma de que tú miras las cosas, ¿no? O sea, yo siempre he mirado a mi alrededor desde joven y me daba cuenta que no siempre la gente hace las cosas porque realmente quiera hacerlas, sino se ve obligado a hacerlas, ¿verdad? Ujú. Entonces, bueno, dentro de digamos, de mi experiencia de vida, fui siempre idealizando que la vida es como, ¿qué rayos hago acá? ¿Por qué estoy acá? ¿Qué quiero hacer? ¿No? Entonces a mí me gustaba mucho mirar las cosas así, como con un espíritu de búsqueda y de desafío, ¿verdad? A decir, bueno, no sé por qué los demás tan sencillamente hacen esto, hacen otro, yo quiero saber qué hay detrás de eso, ¿no? Entonces siempre buscando qué había detrás de lo que se ve o de la apariencia. Y claro, eso me fue metiendo a una posición de decir, en primer lugar, quién soy yo y qué hago aquí y qué tengo se supone que debo de hacer, ¿no? Entonces eso me fue llevando a, pues desde, por ejemplo, dibujar, pintar, me atraía las figuras, la profundidad que puede representar un paisaje, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, esa parte artística, porque la vida tiene muchos elementos así de arte, ¿no? Hay una definición de artista que dice que el artesano usa las manos en su trabajo, el artífice usa las manos y el cerebro, y el artista usa las manos, el cerebro y el corazón. O sea, quiere decir que todo tú debes involucrarte en algo que quieras hacer, cualquier cosa que sea, ¿no? Entonces, claro, cuando uno es joven, pues se vale fantasear, soñar y idealizar muchas cosas. Y el punto es que conforme vas madurando, creciendo y tomando responsabilidades, te vas dando cuenta hasta qué punto eres tú, eh, digamos, de carácter como para decir, ah, sirvo como para ayudante de chofer o cobrador o estudiar esto, estudiar lo otro. Aunque estudiaba esto, aunque estudiaba lo otro, decía, bueno, ¿y de ahí qué sigue, no? Entonces todo eso me llevó a un punto de decir, bueno, finalmente eh, quiero seguir con mi investigación de la vida, ¿no? Ver qué había detrás de un indigente, qué había detrás de un trabajador, de un borrachín, de quien sea. Todo eso me pone en una situación de búsqueda, ¿no? Y también comenzar finalmente a nadie más me podía patrocinar más que yo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacía? Pues comenzando a ser autosuficiente a través de qué puedo hacer, pues no sé, cantar, cantar en autobuses, hacer cualquier cosa, ¿no? Con tal de obtener los recursos para seguir un día más en entender la vida. Entiendo que pues fui, digamos, de joven un tanto rebelde, como para adaptarme fácilmente a cualquier situación que no implicara un desafío. Por ejemplo, desde niño yo le decía a mi mamá,
mamá, quiero subirme al cerro y quedarme allá. ¿Y por qué? Me decía. Decía, pues es que todos dicen de Dios, pero yo no sé si exista. Y quiero estar solo, sentir miedo, terror, y decir, Dios, si existes, Ajá. échame la mano, ¿no? O sea, quería salir de esa duda, Ujú. porque yo percibía que todos hablábamos así como por hablar, de algo que ni siquiera teníamos una constancia o prueba. Y yo lo que buscaba era eso, ¿no? Todo dentro de esta parte de la vida que uno como joven tiene como ideal y de fantasía, porque yo siempre estaba viendo a las nubes. Mi mamá me decía, bueno, ¿y qué ganas con estar ahí? ¿Qué piensas? Decía, no, pues no, nada más pienso que un día mi vida va a cambiar. Obviamente, ¿a qué me refería? Pues ni yo mismo sabía. Solo sabía que tenía que seguir avanzando. Y como hay muchos retos en la vida de diferentes tipos, ¿verdad? Entonces me doy cuenta que la vida nunca se va a acabar hasta que acabe. Entonces, pues tienes que seguir avanzando, entiendas o no, crean en ti o no, o como sea, ¿no? Entonces, he tenido la oportunidad de experimentar eso, ¿no? El sentirme solo, totalmente solo, desamparado en circunstancias adversas, quizás, pero saber que todavía tengo una voluntad. O sea, mi voluntad es lo último que cuento y con lo que tengo. Entonces me he dado cuenta que con la voluntad podemos salir de una depresión, de lo que sea. En el momento en que decides decir, bueno, yo no me voy a quedar acá, en este estado, no importa cuál sea mi estado, que temporalmente sea porque decidí mal, sea porque me metí en un compromiso, entonces digo, tengo que salir de acá, pero tengo que salir como vencedor, o sea, no puedo salir derrotado como un perro con la cola entre las patas después de que lo apalean, ¿no? O sea, tengo que luchar. Y bueno, eso me refiero en todos los niveles y facetas de la vida de un ser humano. Porque básicamente yo soy un ser humano, pues, ¿verdad? Tanto como tú, tanto como no conozco a alguien que no sea un ser humano, o sea, que haya nacido una mujer, etcétera. Entonces, somos humanos y como un don, mucha gente tiene la gracia de que todo se le da y quizás no tiene tantas preguntas y todo lo recibe, lo acepta y fluye conforme, así de una manera muy bonita y está fantástico. Pero quizás sabemos gente muy buscadores, ¿no? De algo, de retos o queremos saber por qué esto, por qué el otro y eso nos compromete pues a invertir tiempo, ¿verdad? Pero dentro de eso hay una gran fortaleza. Cuando descubres que eres capaz de meterte a algún asunto y así como te metiste, ahora sales de él, ¿no? O sea, sales, ¿por qué? Pues porque tú dices, tengo que salir de esta, ¿no? Así como metí, tengo que tener la cara de salir, ¿no? Entonces, no importa. No importa dónde estés, lo importante es cómo vas a reaccionar, ¿no? Y hasta qué punto tú decides, sigo o no sigo, aborto esta idea o la sigo y lucho a como de lugar, ¿no? Hasta el grado que, pues, a veces he tenido reputación de muy necio, ¿no? Como me decía una vez un cuñado, ¿no? Decía, bueno, este cuate todo lo sabe y lo que no sabe lo inventa, cosas que no se deja pantalla. No, ni siquiera estoy consciente de eso, ¿no? De que soy muy, en ese aspecto, siempre buscando una manera de salir adelante, ¿no? Y al final, a pesar de una supuesta timidez que siempre desde niño pensé que tenía, a pesar de eso me doy cuenta que cuando te enfocas en algo más allá, en una meta, en un objetivo, esa mirada hacia algo más allá te hace caminar en esa dirección. Entiendo, entonces era como, a ver, si estoy entendiendo bien, es porque también había un hambre en ti de tratar de entender el porqué de las cosas. Y en esa idea o en esa sintonía de pensamiento, te llevaba a un punto de decir, ok, no quiero ser obrero, no quiero ser, no sé, un trabajador que va todos los días a su empleo porque me parece que quiero investigar qué más hay de la vida, como, sí, como un investigador, ¿no? Y que esa era tu filosofía para no necesariamente pertenecer a una rutina de un trabajo y de un empleo, sino lo que estoy entendiendo es casi como que lo veías como una aventura, ¿no? El hecho de trabajar y de sobrevivir era como, bueno, o sea,
pues tenga que hacer lo que tenga que hacer, es una aventura. Y lo veo, esta parte la veo como muy romántica y también muy, ¿cómo poder decirlo? Como muy de acuerdo a la juventud, ¿no? No sé exactamente desde qué edad pensabas eso, pero sí lo veo como algo muy, um, algo de una persona muy joven, ¿no? Que está pensando en no quiero rutinas, no quiero comprometerme con nada, no necesito comprometerme a un trabajo ni nada por el estilo, porque lo que quiero hacer es viajar, porque lo que quiero hacer es investigar, satisfacer mis preguntas y mis preguntas existenciales y demás. Pero de repente, cuando comienzas a tener responsabilidades como de hijos, ¿no? De una familia y demás, en ese punto, pues, aunque una persona siga con la idea o con el ideal de ser, pues, muy buen investigador, en automático hay responsabilidades para pagar, que ya no alcanza como el hecho de decir, bueno, pues me voy a aventurar y vamos a ver qué onda, ¿no? Sino ya es como un flujo continuo que se tiene que estar generando de dinero para poder satisfacer las necesidades de tu familia. En ese punto, ¿cómo sentiste que viviste esa transición de ser alguien joven y libre como investigador versus ahora ya tengo que mantener una familia, ¿sí? Y comprometerme a generar dinero, ¿no? Ya no es solamente lo que pueda generar, sino ya hay una tarifa mínima que tengo que aportar. Claro. Yo creo que como idealista, dentro de lo que uno vive y va experimentando y aprendiendo, de frases célebres y todo Ujú. eso, bueno, una frase muy importante que siempre me ha acompañado es esa que dice que tu mayor habilidad es tu adaptabilidad. Ajá. Entonces, yo siempre pensé que el ser humano somos como actores, que a veces optamos por la actuación de ser una persona aparentemente apática, indiferente o etcétera, ¿no? Lo Mm. que quieras, pero que también como actor puedes cambiar de rol al momento que quieras, puesto que es como un disfraz, ¿no? Entonces, bueno, yo entendí, bueno, si se trata de que voy a, por ejemplo, cantar, pues canto ahora, mañana no sé qué voy a hacer, pero hoy canto. ¿Y por qué canto? Bueno, canto porque es una expresión, una decisión que quiero hacer. Es decir, no soy buen cantante, no tengo una super voz, pero eso no me limita a decir quién me impide que no cante si yo quiero cantar. Sí. Entonces, a tal grado que llegó a algún punto en que la gente, pues sí, me llegó a aplaudir, como decir, bueno, este tipo quizás no canta, pero está haciendo su mejor Le pone corazón. hace su mejor esfuerzo y eso Sí. merece un aplauso. Y una vez que lograba, digamos, ese efecto, Ujú. decía yo, bueno, pues ya estuvo con la cantada, ahora qué sigue, ¿no? Y siempre así. Entonces, bueno, actualmente, por ejemplo, me dedico al arte, al retrato artístico y tengo la oportunidad de conocer todo el México a través del arte, a través de dibujar rostros, ¿no? Entonces, igualmente tengo una frase, ¿no? Que dice, bueno, es una publicidad, que dice, tú tienes el rostro, yo tengo el arte. Y el arte de dibujar un rostro para mí es parte de lo mismo de siempre. ¿Qué hay detrás de un ser humano, no? Que es como un libro abierto, que es como una... Todos tenemos historias, ¿no? Cuando tengo a alguien enfrente que dice, dibújame, ¿qué ves en mí? Pues igual mi fantasía aumenta, ¿no? Y lo único que estoy haciendo es dibujando ojos, nariz, boca, pero en sí sé que estoy ante una persona que también con su mirada me está tratando de investigar quién soy, de dónde vengo o por qué me dedico a esto, ¿no? Entonces, para mí es como un reto a brincar, a decir, bueno, dentro de mi timidez o lo que sea, pues claro que eso en algún momento lo tuve que vencer, ¿no? Igual que cantar. Recuerdo que le daba 100 vueltas a un camión antes de subirme a uno a cantar. Y también con el dibujo, o sea, desde niño aprendí a dibujar. Pero una cosa era dibujar como hobby y otra cosa es decir, bueno, voy a dibujar porque quiero ganar dinero de eso. Si otros lo Ajá. hacen, ¿por qué yo no? Y lo sé hacer y creo que lo hago bien. Y bueno, ¿por qué no? Entonces, sí, pero igual ese es un proceso que implica estacionar por ahí tus temores, tus miedos y decir, bueno, si yo quiero dibujar, ¿quién me va a impedir que dibuje? Lo único que necesito es un modelo. Entonces, bueno, es ahí donde se pone el reto, ¿no? A decir, si eso lo quiero hacer, nada me impide que lo haga. Y además sé que detrás de eso hay una
recompensa, ¿no? O sea, un precio. Y yo sabía que si, por ejemplo, me dedico al dibujo, pues detrás de eso tengo que ganar. Entonces o sea, para ti fue el hecho de volverte responsable de una familia, fue simplemente como estar dentro de una actuación y tu papel ahora era otro. Realmente nunca lo viste como algo que pudiera truncar tu investigación inicial, ¿no? O sea, lo viste como algo, no sé, transitorio incluso. De hecho, es algo que, digámoslo así, que yo anhelaba. O sea, yo decía, bueno, todo el mundo tiene familia, yo también quiero una familia. Y voy a tener una familia, ¿no? Y el precio de la familia, pues el precio que sea. O sea, lo dices, lo pago y ya tengo manos, tengo capacidad, puedo entender, puedo aprender lo que me dé la gana, lo que yo quiera, con tal de mantener, preservar esta familia. Entonces, bueno, esto tiene que ver con un mundo que también cambia, que se adapta y bueno, para mí es eso, ¿no? O sea, como no puedes darte el lujo de tirar la toalla, tienes que luchar a como de lugar en el terreno que se te ponga, ¿no? Claro, y fíjate que esa parte está interesante porque bueno, estás cantando en los camiones, ¿no? Así viviendo una vida totalmente libre, de acuerdo a la juventud, pero de repente, pues ya tienes una familia. Y en ese momento, ¿qué fue lo que aprendiste? O sea, sé que no empezaste a dibujar, pero ¿qué fue lo primero que empezaste a hacer para ganar dinero? De cantar en los camiones, ¿qué fue lo que hiciste enseguida? O sea, tu siguiente actividad, tu siguiente personaje para ganar dinero. Bueno, en este aspecto, bueno, quiero aclarar, ¿no? Que para mí la música era un medio. Yo como creyente en Jesús, mi mayor ejemplo de luchador eh, perfecto, siempre dije, quiero hablar de Jesús. Y la forma más sencilla para mí era, como dijo San Agustín, el que canta, ora dos veces. Para mí cantar canciones alusivas al nombre de Jesús era importante, ¿no? Entonces para mí era un reto, porque en algún momento de mi vida yo quise ser sacerdote, me metí al seminario, estuve ahí, estudié, yo estaba decidido a ser un sacerdote. Lo único que me impidió ser un sacerdote fue precisamente ver que la iglesia era una gran institución, ¿verdad? Y yo dije, my God, no quiero ser yo parte de una institución, yo quiero hablar de Jesús, pero no de una institución que me anteponga, ¿no? Bueno, eso fue lo que me aventó a decir, pues finalmente voy a representar un papel de mensajero, pero un mensajero anónimo, sin título ni nada, solamente alguien que vocea y que dice, oigan, aquí estoy, ¿qué creen? Tengo fe, estoy feliz y ya. O sea, esa era mi razón de cantar, no tanto por promover mi voz o mi personalidad, sino el mensaje de amor, ¿no? Ya. ¿Y tu siguiente actividad? Ok, mi siguiente actividad, bueno, al comenzar a tener familia y familia numerosa, fue que ya alguien me había dicho, ¿sabes qué? Es un buen oficio reparar equipo de oficina y dijo, te puede servir mucho. Y sí, efectivamente, ¿no? Llegado el momento, dije, algo tengo que hacer que me permita eh, solventar la familia. Y para eso, pues, es que me puse a reparar equipo de oficina. Obviamente, siempre hay personas que te ayudan, te enseñan y te instruyen en los secretos de oficios, ¿no? Entonces, para mí, dentro, una vez más, usando siempre esa hambre de conocer por qué esto se mueve, por qué aquello, las leyes de la física, de la gravedad, todo lo que es la ciencia, finalmente se usa todo, como dijo Galileo Galilei. Las matemáticas son el alfabeto del universo, todo es números, todo es alguna ciencia, todo tiene un porqué. Entonces también yo me metí mucho a la mecánica de las cosas, ¿no? Okay. Objetos. Y bueno, de eso viví muchos años, ¿no? De la mecánica. Pero también para mí era emocionante entender la mecánica de cómo alguien diseñó algo tan complejo y a la vez simplificarlo y luego comercializarlo y luego inundar el mundo con eso. Y de esa manera hacer posible que cualquier ciudadano del mundo, al tener acceso a equipo mecánico, pues mejora muchas cosas, ¿no? Pues médicos, por ejemplo, que suelen tener fama de mala letra, pues todos
amaban una máquina de escribir. Bueno, yo estaba ahí para brindar ese apoyo en sus equipos de oficina. Y todo eso igual, yo asumí un personaje de amor por eso, y también muchas personas me llegaron a decir, tú me arreglaste una máquina, pero me la arreglaste para siempre. Desde hace 10 años me la arreglaste y nunca he vuelto a tener necesidad que me la arregle alguien más, porque yo creía en decir, si algo lo hago, lo voy a hacer con todo. Y eso, bueno, eso me generaba satisfacción. Ya, entonces, o sea, sí, incluso te veo muy, como muy en ese mismo personaje o en esa misma idea de descubrir la parte romántica, bohemia de una actividad, ¿no? Inclusive, pues incluso en lo mecánico, o sea, yo creo que está muy interesante que puedas profundizar en un tipo de trabajo de esa forma, porque al final del día todas las cosas que implican una creación, algo que interactúe con la iniciativa humana, con la imaginación, y que a partir de eso lo puedas plasmar. Por ejemplo, la gente que imprime en serigrafía, que es muy artístico, ¿no? La gente que teje y todas esas técnicas de trabajo, Oficios. todos esos oficios exactamente, pues obviamente que buscan ahondar en la profundidad del ser humano, ¿no? Y que de alguna manera son artistas, la gente que lo está haciendo, que lo está llevando a cabo. Entonces te veo igual, de la misma manera, poniéndole todas las ganas ahí a las máquinas y todo eso, ¿no? Pero entonces, económicamente cambió algo para ti, dedicarte de estar cantando en los camiones a pasar a ser mecánico que reparaba máquinas de escribir. Sí, exactamente. O sea, yo lo que siempre supe es que, digamos, ganar dinero no era el problema para mí, porque era idealista. O sea, yo lo que quería era encontrar Sí. motivos para vivir, metas, ¿no? No era mi problema decir, porque yo sabía que trabajando en algo o vendiendo lo que sea, pues hay dinero. O sea, no es que para mí fuera eso como un gran descubrimiento. Ya sabía, porque pues todo el mundo siempre hemos requerido de servicios y de trabajo. O sea, siempre Sí. supe eso, siempre lo supe, pero yo quería hurgar en la parte existencial, ¿no? Del por qué, si voy a ser carpintero, ¿por qué voy a ser carpintero? O sea, quería investigarlo. Sí me tomó tiempo, años, igual independencia, igual soledad, igual alegrías, gozo, pero era parte para mí del precio a pagar de entender el por qué o qué tenía yo que hacer. De manera que obviamente, pues, todo lo que me llegó a hacer en la vida, pues lo he llevado a hacer con mucha conciencia de que estoy en esa etapa y lo tengo que hacer, lo tengo que entender, lo tengo que desarrollar lo mejor posible y tengo que tener una buena actitud, ¿no? Porque detrás de esa buena actitud voy a tener la ventaja, ¿no? Del beneficio, en este caso, de un sueldo y entre mejor lo haga, me van a recomendar, voy a tener más ingresos, o sea, es como algo matemático, ¿no? O sea, invierto, hago bien algo y eso me va a poner en una mejor posición. Claro, y a ver, entonces, bueno, dejas los camiones, te vas a lo mecánico, a las máquinas de escribir, y entonces ahí, pues, obviamente, porque lo sé, pero también entendería que tus primeros clientes son presidencia o los más fuertes, ¿no? Escuelas, y te empiezas a relacionar en ese mundo, pero con la llegada de la computadora, eh, pues me imagino que fue tu acabose específicamente de ese oficio. ¿Y cómo es que lo...? Entiendo que para ti, o por como te veo, fuiste muy, pues muy bohemio quizás en el momento de ver que el mundo de las máquinas se iba a acabar y quizás pensaste en mudarte a algo que también fuera de una forma artística y demás, pero ¿cómo fue para ti? O sea, el saber que algo en lo que estabas haciendo se iba a acabar y que por lo que entiendo no es que no te gustara, ¿no? O sea, no entiendo que buscaste una profundidad o la parte artística al arreglar máquinas de escribir, entonces sobreentendería que no te desagradaba, no sé, pero ¿cómo fue para ti el hecho de estar tan acomodado en un nicho en el que de repente viste que se iba a acabar y luego transicionar a qué? Porque
pues ya no eras el mismo jovenzuelo de 20 años, ¿no? Fíjate que esta es la parte más, digamos, consciente de mi vida, ¿no? Saber que lo que hacía, que lo que había invertido tanto tiempo como oficio, porque, digamos, llegué a disfrutar inclusive el reparar equipo, ¿no? Había veces que en escuelas me decían, ¿sabes que tenemos 60 máquinas, las puedes arreglar? Y decía yo, sí. Y me decían, pero no las podemos sacar. No, no hay problema, yo voy allá. Y me quedaba en la escuela en días de vacaciones o así, ¿no? Según me dijera el director. Me quedaba encerrado una semana ahí arreglando máquinas en serie y en serio. Entonces yo sabía que eran como rachas, oportunidades, bueno, que tenía que hacer. Cuando comenzó a llegar la computadora, pues me di cuenta que esto se iba a acabar, porque todos hablábamos de eso, ¿no? De que las máquinas ya no iban a ser, ahora sí que como un modelo de oficio para seguir viviendo de él. Sin embargo, debido a que había tenido, digamos, éxito como mecánico de máquinas, me buscaba mucha gente de muchos lugares. Eso me hacía, digámoslo así, estar siempre con trabajo, a pesar de que se iba escaseando. Pero claro, yo sabía que tenía que hacer un cambio, ¿no? Y finalmente, pues este cambio fue muy difícil porque, bueno, había invertido mucho tiempo en esto y mis manos estaban acostumbradas a reparar un equipo. Solo con verlo ya sabía que tenía que hacerle y lo hacía Sí, ya eres rápido. experto de eso, ya. Exactamente, era yo experto y muchos profesores me elogiaban porque trabajaba mucho con escuelas. Me decían, profesor, señor Cueto, pues vengo a que me repare este equipo, me lo traían deshecho, ¿no? Quizás abandonado. Y me decían, se lo traigo porque usted no es peluquero, usted es mecánico y me lo va a dejar bien. O sea, me creían en lo que hacía, ¿no? Y yo también asumía que sabía lo que Tu decía. personaje, Y claro. decía yo, claro que sí, yo se la voy a dejar bien, la pinto, ¿qué más quiere? Y bueno, o sea, era como algo bien, ¿no? Para Sí. mí era igual disfrutar. Pero se acabó el encanto y pues ya, no había necesidad, ya no podía vivir de eso. Fue entonces que miré hacia atrás y recordé, visitando, yo soy de Orizaba, Veracruz, visitando Orizaba, recuerdo que de niño, cuando comencé a estudiar arte, porque mi padre me compró libros de arte, recuerdo que pues me pusieron una lista de material de dibujo, porque era mi pasión dibujar. Dibujaba a mi abuela, mi abuelo, mi mamá, o sea, me atraía el rostro. Sí. Se me hacía muy interesante dibujar rasgos, ¿verdad? De los abuelos en este caso, porque pues son personas, los mayores de edad, son personas que nada más están quietas ahí sentaditos y para mí eran modelos ideales, ¿no? Ok. Entonces, bueno, recuerdo que fue una papelería allá en Orizaba, Veracruz, que se llamaba La Esfera, de niño, y fui y compré mis lápices y muy ilusionado de niño y comencé a dibujar, a estudiar el arte del retrato. Y pasando esta etapa de la que estamos hablando de las máquinas que se acabó, casualmente yo fui a Orizaba, estaba con mi hermana y recuerdo que para mí ya era un hecho que las máquinas ya eran cosa del pasado. Había intentado ir a Estados Unidos, pero porque era la moda, ¿no? Todos los que querían, digamos, sacar adelante a su familia, muchos emigraban a Estados Unidos. Sí, y más porque tú veías como el fin de lo que sabías hacer Exactamente, y era como, correcto. pues bueno, pues ya me voy a Sí, Estados Unidos para... sí, yo en lo Claro. personal siento que amaba mucho a mi familia, amaba a mi pueblo, mi país, mi idioma, todo, Sí. pero la realidad de una familia que te demanda sustento y más cosas, y teníamos un terreno, una casa construida a medias, y bueno, pues todo esto, pues implicaba salir y dar la cara y ganar dinero, igual que como lo hacía con las máquinas, pero ya no era posible, ¿no? Entonces yo ya tenía como 42 años y después de los 40 no te dan trabajo fácilmente en un lugar, ¿no? Y bueno, cuando me di cuenta de eso, bueno, intenté ir a Estados Unidos, se me abrieron las puertas increíblemente, porque tengo un hermano en Tijuana, me dijo, no, yo te ayudo a pasar y quién sabe qué. Y yo tengo amigos de aquí de México que se han ido a vivir a Estados Unidos, unas amigas, y me habían dicho, ah, pues sí, nos vemos en Tijuana, y bueno,
te ayudo, pues en fin, me daban apoyo, trabajo. Sí, Y sí, tenías todo bien planchado. tenía todo resuelto para irme a Estados Unidos. De hecho, tenía yo ya una mica que como mi hermano y yo nos parecemos bastante, me dijo, te regalo esta mica porque le acababan de dar una nueva láser. Y él dijo, mira, esta mica te puede ayudar a pasar sin problema. Fue el año 2000. Entonces yo iba a pasar, pero resulta que tenía yo un sobrino con graves problemas de adicciones en Tijuana y una hermana moribunda que me rogó, llévate a mi hijo a Veracruz, de donde somos, ¿no? Porque Tu hermana estaba en Tijuana también. sí, exactamente, Ujú. pero estaba en una enfermedad muy grave, terminal, y pues fue muy conmovedor, ¿verdad? Porque ella me dijo, mi hijo aquí se echó a perder, está joven, y bueno, si tú no te lo llevas, pues quién sabe cómo acabe acá, ¿no? Andaba con los cholos y fue Sí. un cuadro muy feo, ¿no? Muy difícil. Y pues opté por sí, por seguir el consejo de mi hermana. Me regresé a Veracruz junto con mi hermano. Tomamos un avión, nos venimos con mi sobrino, perdón. Regresamos a Veracruz. Lo dejé y dije, bueno, como él tenía una casa ahí, dije, lo voy a instalar y lo voy a terapiar y que se comporte, porque pues de algo me servía haber pasado tantos años de mi vida estudiando la situación humana y el por qué tantas cosas, ¿no? Y se me hizo fácil que mi sobrino iba a reaccionar ante una terapia así de un tío acomedido a decir, oye, muchacho, bájale. ¿Qué edad más o menos tenía? Él Ajá. tenía como 22, 23 años. Estaba en la mera época de su loquera, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, el punto es que me regresé y claro, yo no descartaba volver a la frontera porque tenía yo contactos que me facilitaban pasar al otro lado, era un hecho. Solo me había distraído por regresar a mi sobrino. Y en eso estaba cuando ocurre lo de las Torres Gemelas, Oh. bueno, el acto este de destruir las Torres Gemelas. Se blinda la frontera y yo dije, no, pues ya adiós al sueño de ir a Estados Unidos. Y mi realidad es que seguía yo sin trabajo. Y recuerdo que igual tenía yo unos cuantos pesos, porque lo poco que tenía todo lo depositaba mi familia Uh-huh. y en Hidalgo que estaba. Y bueno, lo que hice con los pocos pesos que tenía al saber de las Torres Gemelas fue como en automático decir, bueno, tengo que volver al arte. Siempre me gustó el arte, pero lo hacía como un gran hobby, ¿no? Y lo aprendí bien también, pero mis inquietudes me llevaron a hacer otras cosas. Fui a la misma vieja papelería que como en 1965, 66, 68, fui a comprar mis lápices de arte, volví a revivir esa experiencia, yendo a la misma papelería de arte, comprar material, cartulinas, lápices, y dije, tengo que hacer lo que siempre he querido, por cierto. Finalmente, compré lápiz, hojas, llegué a la casa de mi hermana y le dije, hermana, quédate quieta porque te voy a dibujar, voy a comenzar a dibujar. O sea, no quería yo otra opción más que esa. Ya ni Estados Unidos era una opción. Mi única opción era volver a algo que siempre de chiquillo quise hacer, el arte. Perdón, en ese punto, ¿cómo es que tú pensabas regresar al arte? O sea, me refiero a que le dijiste, te voy a dibujar a tu hermana, es decir, que ya estabas estructurando pensar regresar, dibujando rostros, o dibujando personas, o murales, o paisajes, o ¿cómo es que lo visualizabas? ¿De qué forma? Bueno, precisamente dentro de mi vida de, digamos, gitanesca que tuve al recorrer todo el país por aquí y por allá con la música y hablando de Jesús, yo había visto, siempre fui un admirador de arte, siempre visité museos, siempre admiraba obras de arte, conocía pintores, pero mi forma de vida estaba enfocada en la parte espiritual, existencial, ¿no? Entonces Uh-huh. era algo para mí atractivo, o sea, decir, ¿sabes qué? Yo quiero que sepas que creo en Dios, creo en el amor, en fin, ¿no? O sea, viendo tantos problemas sociales, yo pensé, bueno, la solución es esa, ¿no? Que la gente entienda que puede su vida ser mejor, tan solo con que perdone, olvide ciertas cosas, en fin. Bueno, el caso es que yo llegué siempre a estar involucrado. Para mí era como igual, seguía disfrutando visitar museos de arte, conocía pintores
tenía compañeros que dibujaban, que pintaban, un pintor de España que conocí, que hizo un mural aquí en la Academia de San Carlos de la Ciudad de México. O sea, eran mis amigos, o sea, Sí. nunca estuve ajeno a eso. Siempre supe que existía esa posibilidad. Cuando yo compro mis lápices y llego con mi hermana, dije, lo único que voy a hacer es practicar, o sea, retomar algo que había descontinuado en mi vida, como era el arte, porque ahora yo dije, bueno, por fin me llegó la iluminación. Decir, bueno, si lo sé hacer, ¿por qué no ahora dependo de esto? O sea, tenía que vencer una vez más mi miedo. Mi miedo, sí, era un miedo porque decir, bueno, tengo que vencer a mí mismo mi propio miedo, ¿no? ¿De qué? Porque tengo una habilidad, pero yo mismo nunca la usé, la descontinué. Solo la miré como un gusto y ya, La enterraste, la ¿no? enterré. Pero en cierta forma, esta vez tenía que convertir ese gusto, esa habilidad, esa pasión, eso que había estudiado de niño, así, sin ninguna presión de ningún tipo, solo por el gusto de hacerlo. Ahora tenía que revivirlo y aplicarlo bajo circunstancias de extrema necesidad al tener una gran familia. Entonces agarré y dibujé a mi hermana, aún conservo el primer dibujo que le hice, y le dije así, textualmente, hermana, a partir de hoy me dedico a esto, ¿no? Entonces comencé a practicar así, al cañón, o sea, igual me volví a meter a libros, a la práctica y al ejercicio del retrato, entonces no fue fácil, pero fue muy lento, ¿verdad? Luego estudié en Puebla, en el barrio del Artista, la ciudad de Puebla. No estuve mucho, 3 meses, o sea, tomé un curso precisamente para retomar una confianza en que lo podía hacer y codearme y tratar con artistas, ¿no? Pero yo ya tenía muy avanzado eso en mi vida, porque muchas veces llegué a pintar así nada más como hobby, como espérate Sí. ahí te dibujo. Pero no es lo mismo hacerlo por gusto a convertirlo en una manera de sustentarte, ¿no? De tener ingresos. Sí, y de sostener una familia, porque, o sea, mm, además, lo que yo entiendo de ello es que los pintores reconocidos van formando una carrera, ¿no? Y obviamente al ser algo artístico y puramente de apreciación, te tendrías que estar relacionando en ese mundo artístico como para poder esperar que iba a haber una remuneración económica alta, ¿no? O no alta, pero de acuerdo a las exigencias de una familia y no necesariamente para poder sobrevivir tú individualmente. Eh, Entiendo que tenías amistades que eran artistas, pero no estabas en el medio, es decir, no andabas pintando murales ni conocías a la gente que disfrutaba de ese arte, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo visualizabas que ibas a generar ese dinero? Es decir, sí, entiendo que veías en el arte tu posibilidad de salir adelante, pero ¿cómo es que visualizabas? O sea, ¿qué pensabas que ibas a vender? ¿Cuadros? ¿Dibujar a una persona? Y tratar de vender eso como el retrato de la persona y en dónde lo ibas a vender. O sea, vaya, son preguntas que a mí me hubieran surgido seguramente de, ok, me voy a dedicar a esto. ¿Y en dónde lo voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿No? Pues para generar dinero, porque además necesito dinero para ayer. O sea, ya ayer necesitaba haber enviado no sé cuánto, ¿no? Y ahora, y hoy ya voy atrasado un día y apenas voy a descubrir y voy a pulir una habilidad, pero ya necesito el dinero. Entonces, ¿de dónde iba a surgir ese dinero? O sea, no tenías el tiempo quizás que un artista necesita para poder crear una obra de arte, ¿no? Para poder crear un cuadro perfecto, ¿no? Y con un modelo para poder decir, a ver, y con las relaciones necesarias para poder venderlo y con el reconocimiento de un público, con el reconocimiento de unos seguidores que dijeran, oye, yo quiero el cuadro de Luis Cueto. O sea, estabas empezando de cero y menos ya todas las cargas que traías económicas. O sea, ¿cómo era que lo visualizabas? Bueno, hay una frase que siempre también me ha acompañado, muy interesante, muy buena, dentro de lo que aprendí así de mi vida, digamos, gitanesca y, bueno, idealista.
Una frase que dice que antes de quejarte de la oscuridad del túnel, recuerda que es un atajo para cruzar la montaña. Entonces, para mí, la montaña de los problemas, o sea, mientras tú tomes el túnel, puede estar muy negro todo, pero estás cruzando un túnel que equivale a vencer una montaña, ¿no? Entonces yo sé que la luz está al final del túnel. Entonces para mí, así como empecé con las máquinas, igual quiero que sepas que cuando comencé con las máquinas, literalmente iba yo casa por casa y decía yo, Señor, reparo máquina de escribir. Lo que yo quería era la práctica, porque dice un dicho, la práctica es al maestro. Literalmente le decía yo, Señor, yo reparo máquina de escribir. Ah, sí, ¿cuánto me cobra? Señor, no se preocupe por lo que le voy a cobrar, déjeme arreglársela. Y bueno, ¿y cuánto vas a querer? Déjeme arreglársela. Y literalmente así es como aprendí. Entonces aprendí que de la Sí. práctica nace el maestro. Después de arreglar 100 máquinas, seguramente mal pagadas, mal todo, pero Ajá. yo adquiría la práctica, ¿verdad? Y ya después, ya era yo un maestro en eso. Igual así con el arte. Yo sabía, estoy ante un túnel, hay una gran montaña, la tengo que cruzar, y solo yo sé que la tengo que cruzar, porque siempre entendí que la voluntad de uno es lo que te va a sacar adelante, ¿verdad? Una vez, sin querer, escuché a mi padre hablar algo, eh, no sabía que estaba yo ahí, pero a unos amigos de ellos les dijo, ¿no? Les dijo, mi hijo no necesita vejigas para nadar. En el fondo mi padre creía en mí, sabía que yo había sido siempre muy, digamos, gitanesco, pero dentro de eso se sabía que yo era una persona no viciosa y con ideales y con un interés de búsqueda. Y sabía mi padre en el fondo que yo nunca me iba a dar por vencido ante ninguna circunstancia, porque ya lo había visto. Entonces, cuando oí que dijo él, mi hijo no necesita vejigas para nadar. O sea, sentí que me estaba como diciendo, sé que mi hijo de alguna forma va a salir. Entonces, siempre he tenido una sensación de superación y de vencer, De ¿no? confianza De también, ¿no? confianza. Sí, de Ujú. confianza en que si me aferro a algo y lo busco y lo sigo, porque para eso tengo 24 horas al día, muchas veces, ¿verdad? Amanecía pintando, amanecía trabajando, o sea, mucho trabajo de pico y pala en la práctica, ¿no? Decir, ok, ya hice esto, sí, me gustó, pero ahora necesito más velocidad. Entonces, todo eso es una inversión muy personal y a nadie le importa. Yo siempre pensé, en realidad, a nadie le importa lo que haga o deje de hacer. Simplemente la gente, cuando me va a hacer algo, no va a pensar cuánto le tomó tiempo hacerlo. Aunque ya me preguntan hoy, oiga, ¿y usted desde cuándo pinta? Y yo digo, pues desde niño. Ah, toda la vida, qué bueno. Pero es muy fácil decirlo. Pero llegado el momento, yo tenía que hacerlo. Lo sabía hacer, pero tenía que adquirir una confianza muy fuerte en la cual la gente, aunque me estuviera viendo, filmando, preguntando, yo sin distracción seguir en lo mío. Es decir, porque yo decidí hacer rostros debido a que, por ejemplo, usando la técnica que uso de lápiz, ¿no? El carbón, que es una técnica muy rápida, es casi momentánea, al momento puedo plasmar sombras, luces, dar efectos y algo de realismo, pero en poco tiempo. Yo sabía que ese concepto lo iba a vender aquí y acullá, o sea que no iba a faltar una mamá que dijera, sí, dibuja a mi bebé, sí, dibuja a mi novio, o el novio, sí, dibuja a mi novia, sí, dibuja a mi mamá, sí, dibuja a mi papá. Entonces eso me era mi motivación, decir, bueno, si domino el retrato hacia una velocidad relámpago, nunca voy a tener falta de trabajo. ¿Por qué? Porque siempre el ser humano somos, cierto, un poco de vanidosos. Queremos decir, oye, píntame guapo, mira qué chulo estoy, o mira a mi novia, qué chula. Entonces, ese Ajá, aspecto yo me enganché a eso, a sí. decir, siempre va a haber alguien que quiera que lo pinte, inclusive desnudos, mujeres que, ¿puedes pintarme desnuda? Sí, opal, o sea, Claro, sí. O sea, también es muy atractivo el hecho, es muy atractivo al ego pensar voy a ser modelo o la musa de un cuadro. O sea, sí, exactamente. básicamente es como
He escuchado muchas veces que los negocios que casi nunca sufren son los que atienden al ego. Es decir, por ejemplo, marcas como Porsche, Audi, Mercedes-Benz, BMW, nunca sufren casi de clientes, pues porque normalmente los que buscan comprar esos vehículos o esas marcas son personas que están tratando de satisfacer su ego, ¿no? A través de esas marcas porque se sienten identificados, porque les gusta, porque lo que sea. Entonces normalmente estas marcas no cruzan problemas en las ventas porque están vendiéndole al ego. No así las marcas que le venden a, pues por ejemplo, a los carros de utilería y demás, porque ahí sí está una guerra de precios muy encarnada en donde están buscando la venta al por mayor, entonces no representa una venta de ego. No sé si recuerdas a esta marca de Nextel. Ujú. Cuando estaba en México, Nextel era muy famoso porque todo el mundo quería tenerlo. Era caro, había poca cobertura, pero daba un estatus de que tenías dinero, Ok, ¿no? Entonces la gente quería contratar Nextel porque Nextel lo traía a los políticos, ya. ¿no? Entonces era un estatus de traigo dinero porque me alcanza para pagar un Nextel. Entonces, en ese momento, esa empresa de telecomunicación era de las más ricas y poderosas justamente porque estaban vendiendo al ego. Entonces entiendo que descifraste muy bien a qué le estabas vendiendo y por qué les ibas a vender y qué era lo que querías lograr, ¿no? Y estabas atacando al ego de la persona y de alguna manera entendías que no te iba a hacer falta clientes, ni en un pueblo, ni mucho menos en una ciudad, ¿no? Porque quien sea quiere y desea ser musa de una obra y ahí tenerla en tu casa, ¿no? Exhibiéndola con todo el ego al alto para que, mira, tío, mira, amigo, aquí está, aquí estoy yo, me dibujaron, ¿no? Veme, admírame tanto como yo me admiro. Ajá. Exactamente. Sí, como dices tú, la parte del ego, me recuerdo esa frase que dijo Nerón, ¿no? El emperador de Roma. Dijo, qué aburrido va a ser el mundo sin mí cuando yo me muera, ¿no? Entonces, tenía Sí. una autoestima muy alta, ¿no? Entonces, para mí, volviendo al tema del arte, que sí me apasiona, ¿y por qué? Porque hay gente que me ha dicho, y me lo ha dicho sinceramente, ¿sabes qué? Tú dibujaste mi alma, mi alma. Entonces, eso me une, me apega a lo que siempre quise, finalmente, encontrar, ¿no? Almas, o sea, almas. Dibujar un alma, dibujar un niño, ver que él tiene, pues, ahora sí que un horizonte nuevo o dibujar un anciano que tiene ya una vida, pues una historia increíble. Todo esto me remonta a mi idealismo, ¿no? Espiritual, de búsqueda, decir, wow, estoy ante un gran personaje, ¿no? De hecho, hubo una época en mi vida de joven idealista en que yo cuando hablaba con viejos siempre traía una libreta y un lapicero y anotaba lo que me dijeran, porque yo había aprendido que los viejos tienen mucho que decir. Ajá. Entonces para mí hablar con un viejo era como, toma nota de lo que te va a decir este señor. ¿Por qué? Pues porque es un viejo, tiene mucho que decir y a ti te lo va a decir y tú puedes beneficiarte de Claro, este viejo, ¿no? claro. Entonces muchos años adopté eso y traía yo un diario y anotaba y bueno, hacía anotaciones. Entonces hoy, ahora, ¿verdad? Valoro mucho, ya de, como dije, desde el año 2001 fue que me comencé a incursionar en el arte una vez más, esta vez consciente de que tenía que vencerme a mí mismo en la práctica, en el dominio, en todo esto que tiene que ver con el arte y que ya tenía, digamos, la pasión, ya tenía el gusto y ya sabía cómo se tenía que hacer, solo me faltaba, digamos, la práctica, porque ahora, cuando comencé a pintar, igual comencé a pintar cuadros en colores y al ser más caros, pues menos cliente me los compraba. Pero cuando descubro, o más bien medito a fondo y digo, ¿realmente qué quiero hacer? Me di cuenta del gran potencial que hay en hacer retratos, una vez más, y baratos y rápido, en 10 minutos, pum, ya te dibujé, adiós, me pagas y busco otro marchante. ¿En qué tiempo tardaste para poder hacer un rostro en 10 minutos? O sea, ¿cuántas horas de práctica o cuánto tiempo crees que necesitaste para poder hacer un rostro
con todo lo que implica, ¿no? Cabello, ojos, cejas, nariz, todos los rasgos, luces y demás, en 10 minutos. Ah, ok, precisamente, como te decía, yo sabía y me mentalizaba pensando, yo tengo esto, en mis manos está hacerlo, y no me importa que ahorita me tarde 1 hora o 2 y que yo esté satisfecho en lo que hice. No importa el tiempo que me tarde, quiero recorrer esa, ir y venir en esa aventura de estar pintando, se llama a mano alzada, porque es con la mano y pum, 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 así la mano libre, tú trazas y retratas, ¿no? No es algo como una calca, que decir, ah, pues ya lo calqué y ahora lo coloreo, ¿no? Sino estoy hablando de pintar al momento una persona y hacer un retrato psicológico de la persona, ¿no? Entonces yo sabía que era cosa, nada más me mentalizaba decir, esto yo lo he hecho, ya lo hice. Me tardé quizás un día primero, o fui comenzando a bajar el tiempo. Y yo sabía que todo era la práctica, ¿no? Ya sabía la técnica, las proporciones, lo que tenía que hacer. Otra cosa a vencer era mi temor, a mi inseguridad, ¿no? Entonces tenía que superar todo eso, pero sabía que todo eso era parte, y ya lo había hecho muchas veces, superar muchos temores, muchos miedos, miedo a qué, a lo que digan, no me importa lo que digan, o sea, a nadie le importa, o sea, finalmente mi filosofía hoy incluso es decir, bueno, a nadie le importa lo que yo piense o lo que yo decida, es decir, nadie me va a estar o no tengo que estar dependiendo de que alguien me califique, de, oh, qué bien o qué mal. Soy yo el que dice, oh, voy a hacer esto y lo voy a hacer lo mejor posible, ¿no? Y lo hago y ya, se acabó. No, no sé si en ese proceso alguien me aplaudió o no, o sea, no lo estoy haciendo por eso. Lo estoy haciendo porque tengo la seguridad de que lo puedo hacer. Y ofrezco hacerlo y afortunadamente de 10 clientes que dibujo, 8 me dicen gracias, está muy bien, ¿no? Quizás haya gente que espera que en 10 minutos haga yo algo, una obra de arte impresionante, ¿no? Pero yo le digo, mira, te puedo pintar en color, óleo, o aerografía, lo que sea, pero requiere más tiempo y me pagarías más. Entonces, no, hazme así, bueno. Bueno, ese es el secreto, ¿no? Para mí. Hoy día, pues puedo decirte que puedo transportarme a cualquier lugar del México y sé que aunque llegue sin ningún peso, como decía Cantinflas en alguna entrevista, él dijo, nunca me he sentido pobre, he vivido muchas veces sin dinero, pero pobre nunca me he sentido. En cierta forma, yo así igual que Cantinflas, o sea, puedo a veces llegar a una ciudad y no tener ni un peso, pero eso no es mi problema, no me siento pobre, porque sé que nada más depende de que, pues de que me instale, de que busque y ya. Y es que esa es la parte justamente que a mí me llama mucho la atención de las personas que yo veo como emprendedores. Y es que ante todas las adversidades, ante todos los obstáculos que se presentan en su día a día, con todos los riesgos, o sea, pueden tener todo en contra, el clima, las estadísticas, todo. Y ese escenario lo veo repetidamente en la historia que me estás contando como, a ver, o sea, incluso ya ibas para Estados Unidos, ya venías de unos momentos en los cuales ya había bastante crisis, como de, bueno, mi empleo se va a acabar, lo que estoy haciendo ya se acabó, ya no hay más, entonces me voy a lo que sigue, y en lo que sigue me atoro por mi sobrino. Y en esto, ahora están las torres y ya se acaba ese sueño, o sea, ¿cómo le llaman en el béisbol? O sea, bateé y no le pegué a la bola, ¿no? Entonces ya van dos strikes. Ya ahí viene la tercera y en esta le tengo que pegar, ¿no? Porque si no ya estoy fuera. Y piensas en el dibujo y justamente en una solución como pues en algo que creíste, pero que obviamente llevabas ahí un tiempo en el que tenía que mejorar y demás, pero con esa osadía o sea, tengo deudas, tengo cosas que pagar, tengo una familia que mantener, ya no tengo tiempo, mis sueños se acabaron, mi trabajo actual ya no puedo ganar dinero así. Todo estaba en tu contra. Y el dibujo, pues apenas lo voy a empezar a practicar otra vez, ¿no? Fue muy osado. Entonces, esta parte de emprendedor, de la definición que a mí me gusta de emprendedor, que es una persona que emprende o comienza a hacer tareas
sumamente difíciles, ahí te veo como un emprendedor, ¿no? Y de hecho después llegar a ciudades sin un solo peso y con esa osadía de decir, ah, bueno, ahorita la voy a hacer y voy a hacer más dinero. Y al día siguiente pues amaneces, no sé, ¿no? Con 5,000, 6,000, lo que sea que generes. O sea, pero se necesita de mucha osadía, de mucho, ¿cómo puedo llamarlo? De mucha valentía, también de mucha irreverencia para poder vivir de esa forma, ¿no? Con como mucha autoestima también, mucha confianza en que lo puedes lograr. O sea, estoy seguro que fíjate, de hecho estoy seguro que muchas empresas o muchas ideas no se han cristalizado, no se han creado y nunca comenzaron y se quedaron en las ideas de las personas porque no tuvieron la osadía, la confianza, la autoestima, la irreverencia para poder comenzarlo, ¿no? Y pensaron, es que tengo familia, es que cómo los voy a dejar sin comer, es que todos los pronósticos los analizaron y dijeron, no, esto está muy mal el panorama, entonces no puedo ni debo arriesgarme y mejor me quedo haciendo lo que, pues no sé, lo más fácil para hacer, ¿no? Eh, Justamente esta es la parte atractiva que me llama mucho la atención de tu vida y creo que has sido muy osado durante toda esa época que me estás contando y quizás lo último que a mí me gustaría preguntarte es, eh, han pasado muchos años de aquel momento en el que estabas cantando en los autobuses, ¿no? Y que decidiste no trabajar en una empresa o para alguien. Han pasado mucho tiempo, muchas cosas, muchos sube y bajas, muchos momentos buenos, muchos momentos malos. eh, Has vivido de todo, ¿no? Y en esencia y específicamente del mundo de no trabajar para una empresa y haber decidido y optado por trabajar a mano alzada, es decir, improvisando, eh, ¿te arrepientes de algo? ¿Te arrepientes de haber tomado esa elección? O si tuvieras la misma edad, pero con esta experiencia, seguirías tomando el mismo camino de trabajar a mano alzada pues sin un trabajo seguro. Bueno, yo siento que, me siento que me hacía falta pasar por este estadio, digamos, de presión, porque es lo que inicialmente de niño pensé, ¿no? Quiero sentirme presionado y ver cómo reacciono, ¿no? O sea, Ujú. una cosa es que tu mamá te sirva la sopa caliente y tengas una cobijita y qué bonito, ¿no? O sea, esa etapa de niño, ¿no? Ajá. Pero yo sabía que decía, bueno, ¿y yo cómo reaccionaría ante una circunstancia adversa, ¿no? Y bueno, y voluntariamente, digamos, como un experimento, me sometí a soltarme, ¿no? De, digamos, del seno familiar. Igual, ¿no? Pero no con un fin destructivo, siempre, sino al contrario, ¿no? Yo amaba a mi familia, mis padres, mis hermanos. Y también ellos me veían raro porque de ellos no eran así. Ellos eran gente que decía, no, pues yo trabajo y cumplo y bien, todo bien, ¿no? Pero yo era el que tenía muchas inquietudes. Entonces, haz de cuenta que me satisfice de mi vida de gitanesca, satisfice mi curiosidad de por acá, de por allá. Llegué a levantar lápidas de tumbas en panteones, ¿no? Buscando qué hay detrás de esto, ¿no? De la muerte misma. Y me encontré, bueno, una frase que igual desde niño me hizo pensar, fue una frase de Amado Nervo, que estaba escrito en la entrada del Panteón Municipal de Orizaba, Veracruz, que decía en aquellos tiempos, ya la borraron, creo, pero decía a la entrada, decía aquí donde la eternidad empieza, polvo y nada es la mundanal grandeza. De ahí fueron grandes personajes, Sara García, Cricri, muchos personajes que impactaron un poco, ¿no? La vida dorada de México y no sé qué tanto. Y era bonito todo eso, ¿verdad? Pero ver que en el panteón la gente va y descansa, yo decía, pues no, como que no entiendo el sentido de la vida, ¿no? Creces, te reproduces, logras metas y luego qué. Bueno, todo eso yo quise descubrir. Y bueno, no me siento mal de haber.
invertido un tiempo en satisfacer mi propia curiosidad, mi propia hambre personal, ¿no? Y eso me puso en escenarios, digamos, de quizás de no ser fácilmente comprendido porque decían, bueno, pues, ¿qué te pasa o qué tienes, no? Pero no es que me pasara algo grave, solamente quería saber de experiencia propia qué onda con esto y lo otro, ¿no? Y una vez que obtuve todo ese concurso en ese aspecto, porque siempre me consideré entendido en los libros, entendido en las matemáticas, siempre me consideré entendido en eso. Y yo dije, bueno, eso no va a cambiar, siempre va a estar ahí. Pero hay cosas de las que no se hablan, de las que no se dicen, y es lo que me interesa a mí, reforzarme. Y en cuanto al arte, dije, pues siempre va a estar ahí. Y bueno, así fue. Y así es, ¿no? Entonces, no hay nada nuevo bajo el sol y lo que ahora ejecuto con mucho gusto y gracia, interés y pasión, pues tampoco lo endioso, ¿no? O sea, simplemente es un medio, una forma y me siento satisfecho conmigo mismo, ¿no? De haber logrado a estas alturas de mi vida poder ser autosuficiente y poder funcionar bajo cualquier circunstancia, ¿no? A través también del arte de la conversación. O sea, tanto me gusta y disfruto hablar con un niño, con un joven, con un anciano, no importa quién sea o qué no sea, ¿verdad? O sea, siento que tengo muchos temas de qué hablar. Y esa parte también me ayuda y me refuerza, porque la gente puede ver en mí no nada más alguien que quiere su dinero a través de hacerle un dibujo, sino que estoy muy deseoso de hacerles saber, ¿no? Que lo que hago lo hago con gusto y que respeto a la gente, ¿no? Respeto al hombre, respeto al ser humano, respeto su experiencia de vida, su punto de vista, pero yo, o sea, me tomó tiempo llegar a entender el misterio de la vida, ¿no? Y cómo se puede condensar o resumir, inclusive en un saludo, en una mirada afectuosa, fraternal, y no hacerle daño a la gente, ¿no? Finalmente es el meollo del asunto. Y si uno hace un daño, pues intentar repararlo, ¿no? Así como en un dibujo, si me estoy haciendo muy grande la nariz, pues la puedo ahí mismo, ¿no? O sea, sobre la marcha la corrijo, ¿no? O sea, ese es el arte, ¿no? O sea, lo plástico de las cosas, en la cual si te das cuenta que estás desproporcionando algo, pues ponlo en proporción. Y siempre digo a la gente, tu mirada para mí es la referencia más importante, déjame mirarte y tu mirada misma me va guiando a lo que sigue, ¿no? Entonces, en cierta forma, esa colaboración, ¿verdad?, de un modelo contribuye a que él quede satisfecho con un trabajo en el cual yo siempre digo el mérito en el arte también es para el modelo, porque no toda la gente tiene la facilidad de modelar o de quedarse un momento quieto, estático, ¿no? Y es así como la vida misma, ¿no? En cierta forma, aún una cámara para sacar una buena fotografía necesita que el modelo se quede tantito así en Claro, una claro. posición muy favorable, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, así es la vida, ¿no? Como un gran retrato artístico y como alguien dijo, para rematar, la vida es como un espejo, ¿no? Si tú le sonríes, te va a sonreír. Y si le haces un gesto, también te lo va a devolver. Vaya, está muy buena esa última frase. La verdad es que muchas gracias también por prestarte a esto, por contar esta parte de tu vida que, como bien lo dijiste, y quizás es la parte que más me quedo, como enseñanza, como para meditar, para pensar en ello, y es que viviste todas estas confrontaciones con la realidad, con las presiones, con la realidad de no tener las habilidades suficientes para poder desempeñar algo de la manera exitosa desde el principio. Y eso necesitaba de mucho tiempo de práctica, pero todo eso lo enfrentaste solo, ¿no? Y a nadie le importaba exactamente lo que estabas haciendo, o sea, solamente tú sabías a lo que estabas enfrentándote, tocando la puerta y diciéndole, oiga, tiene una máquina, yo se la arreglo, y la persona podía haber tenido su día rutinario y eras alguien disruptivo que llegaba a romper con lo que esa persona estaba viviendo en ese preciso momento. Entonces, así como pues quizás estabas sentado en algún lugar practicando el dibujo y pasaba al costado tuyo personas totalmente
eh, ajenas a ti, ajenas a lo que estabas enfrentando, ¿no? Entonces, creo que la vida de un emprendedor, en ese sentido, del significado de la palabra, es muy solitaria. Es muy enfrentar miedos solo, enfrentar problemas solo, es enfrentar situaciones solo, incomprensión, dudas, risas, burlas, ¿no? O sea, como, bueno, ¿y este loco que está haciendo, no? Porque sale un poco de lo bien visto y de lo más fácil, que es quizás buscar un empleo, acomodarte y ya no moverte, ¿no? Entonces, la verdad es que esto es lo que más me quedo como enseñanza, que la vida de un emprendedor es muy solitaria y de alguna manera muy incomprendida, pero que pues al final, tal como lo respondes, es muy satisfactoria porque te mantienes fiel contigo mismo, ¿no? Te mantienes fiel a las preguntas que tenías, a las que has llegado, a las que sigues teniendo y a las que quieres seguir llegando, ¿no? Entonces, no sé si quieres rematar con algo, pero yo la verdad es que te agradezco mucho esto porque, como siempre, para mí es un placer platicar contigo y aprendo mucho de lo que me compartes. Sí, claro, qué bueno, igualmente yo estoy muy feliz y como te vuelvo a repetir, soy una persona satisfecha, me considero realizado, ¿no? Porque he ido y regresado y vuelto a venir y veo las cosas y las amo, amo la vida, amo la gente, amo la sociedad, amo mi país, creo en la buena voluntad y creo que detrás de todo esfuerzo hay una gran recompensa, ¿no? Entonces, como dices el poema de Rudyard Kipling, si puedes tratar a la fama y al fracaso como dos impostores, serás verdaderamente un hombre, hijo mío. Está buenísimo. Sí. Entonces recomiendo ese poema de Rudyard Kipling. Sí, se llama Sí. Y bueno, es eso, ¿no? La clave. Y no darse por vencido y bueno, acompañados o no acompañado, pero tienes algo dentro de ti que tú mismo puedes visualizar y aunque nadie más lo vea, es suficiente con que tú lo veas, ¿no? Como la anécdota de que le dijeron a Miguel Ángel cuando estaba pintando la Capilla Sixtina, allá encaramado arriba, ¿no? En un mural. Y le dijeron, bueno, ¿y por qué tanta perfección si nadie lo ve desde aquí abajo, ¿no? O sea, no se ven esos detalles. Y él dijo, bueno, no lo verán otros, pero yo lo veo. O sea, yo estoy viendo que no está bien y lo voy a corregir. Finalmente es algo que a ti te toca, ¿no? O sea, aunque los demás no estén ciegos a lo que estás haciendo, tú eres el que estás viendo la obra que estás haciendo. Y tú mismo dices, esto no está bien y lo tengo que arreglar. No importa que nadie lo vea, esa es tu responsabilidad, tu trabajo. Ya algún día que se valore lo que hiciste, dirán, wow, si no lo hubiera hecho así con esa maestría, ¿verdad? Pues no sería tan bueno, ¿verdad? Entonces, bueno, pues el consejo o la recomendación o la clave es hacer las cosas en el cual tú estés satisfecho, ¿no? Contigo mismo, en lo que haces, tú personalmente. Y nada más. Órale, pues muchas gracias. Muchas gracias y pues nos estamos viendo. Claro que sí. Gracias, jefe.